Les recuerdo que todos los participantes que estamos aquí deben activar su cámara, así que por ello activémosla. Es que ya tanto tiempo, Alejandra, que no les he visto, entonces ya los nombres es como que bueno, ya suerte ahí, yo soy pésimo con los nombres, pues entonces ya valí. Ya está, estamos iguales entonces, a mano. Ok, gracias. Los demás, activar la cámara, muy bien. María Emilia también, por favor, hacerlo, si no después me olvido de quién también será María Emilia. Tatiana igualmente. Bien, hoy, ¿saben qué? Estaba conversando con mi familia y me hicieron una adivinanza. Entonces, yo estaba medio, no sé, suelto de cabeza, creo, quizá. Pero no entendía esto y quisiera a ver si ustedes, todavía no lo entiendo porque, pero quisiera formularles a ustedes. ¿Están listos? Solo es algo para iniciar nada más y después ya empezamos con el tema académico. A ver, no sé si alguien me explica o qué lógica tiene toda esta adivinanza. Me dijeron es, tiene manos, pero no puede aplaudir. Y es todo. ¿Qué es? Tiene manos, pero no puede aplaudir. Adriana está que se ríe. A ver, les escucho. ¿Qué es? Tiene manos, pero no puede aplaudir. Doménica, ¿verdad? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿No? Camila, ¿no? ¿No es cierto que es medio raro, medio... Sí, el, el cómo, Marilyn, no, en teoría es lo que les mencionaba. A ver, eso solo es sencillo lo que les decía. Tiene manos, pero no puede aplaudir. El pingüino tiene manos. Correcto, no tiene. Tiene aletas. Bueno, en este caso alas, pero no lo tiene. Por ahí dijeron una persona que no recuerdo quién era. No, tampoco. Dígame. No, tampoco. Vean, les voy a comentar para que me puedan explicar más o menos de cómo es esto. Se supone que en esta adivinanza, bueno, no creo que sea adivinanza, pero dice, tiene manos, pero no puede aplaudir. La respuesta es el reloj, pero yo sigo sin comprender el por qué. ¿Por qué el reloj? Sí, sí, me lo dijeron, por eso dije, alguien por ahí tiene la respuesta, me lo dijo, pero después ya vino otra. ¿Por qué? ¿Por qué el reloj? Ah, ok, ya. O sea que más que todo es por las manecillas que se unen. Ya, chévere. Oye, yo todavía seguía ahí hasta el día de hoy. Bien, chicos.
Esperando que se encuentren muy bien, vamos a dar inicio a la clase que es del refuerzo académico para el examen del día de mañana. Los dinosaurios, Doménica, no, no, los dinosaurios no son. aunque, aunque ellos es muy difícil que tengan manos, pero sí, sería complicado también. Y sí, Tatiana en efecto tiene el reloj. Y ya estaba. No hay problema, Iriel. Recién damos inicio a la clase. Bien, chicos, les voy a tomar asistencia, ¿sí? Entonces, estar pendientes, porfa, activar sus cámaras y también sus micrófonos cuando les corresponda. Anatoa, ya, gracias. Benavides, Cajo, Carmilema, Ceballos, Echeverría, Chimarro, gracias. Iriel, Estacio, Anaí, ujú, Camila Jiménez, Larco Angie, muy bien. Miranda, Morales Adriana, Hugo Núñez, Villisa Christopher, Quimbita, Ramírez, Alejandra. Ya, ahora sí. Correcto, muy bien. Remache, Génesis. Robles, Jordan. Ujú. Jordan, Robles, ¿no? Ya. Rodríguez, Michael. No, listo. Salazar. Sánchez, Camila. Bueno, ya tenía problemas de internet. Torres, Diana. Vega, Bustos. Doménica, Yamilet. Ya, muy bien. Listo. Una vez tomada lista, ahora sí empezamos con el contenido académico que es netamente el refuerzo para su examen del segundo quimestre. Entonces vamos a compartir pantalla del documento. Porfa, me notifican si es que se proyecta. Muy bien, en teoría esto ya debería estar proyectado. Entonces veamos. Ujú. Muy bien. A ver con ustedes, ya habíamos avanzado esto. A ver, espérenme un segundito. A ver. Ah, uy, 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 uy. Con ustedes revisamos todo esto, ¿cierto? Óxidos metálicos. Entonces aquí va a estar absolutamente toda esta información. Bien, vamos a recordar todo lo, forma general un poquito rápido para que puedan revisar todos los contenidos, ¿sí? Entonces recuerden que en las nomenclaturas tenemos tres tipos, tradicional, stock y la sistemática. Esto en la práctica nosotros ya estamos muy familiarizados, entonces únicamente hay que recordar, ¿sí? Entonces veamos una característica de las tradicionales, la nomenclatura tradicional a que hace referencia es que se escribe el nombre genérico que, que es el nombre de la función. Por ejemplo, si estaríamos trabajando con función óxidos, ¿qué es lo que primero debería escribir? María Emilia.
En la tradicional, si yo trabajo con función óxidos, ¿qué es lo que debo escribir? Lo primerito para esta nomenclatura. ¿Qué palabra debo escribirla? Correcto, óxido. ¿Sí? Entonces, óxido de tal elemento, óxido de aluminio, óxido de, de calcio, óxido de litio, óxido de cualquier elemento químico de una sola valencia. Pero si es de dos valencias, pues ya ahí sí la cosa cambia, ¿cierto? Recordarán esto. Entonces aquí ya ponemos óxido, la preposición de, aquí ya está, y de ahí sí el nombre del metal. Y si es de valencia fija, no cambia. Como les mencioné, el aluminio, ustedes saben que es valencia única, que tiene valencia 3. Entonces solo óxido de aluminio. Punto, se acabó. Pero si fuera de valencia variable como el oro, aquí utilizamos oso para la menor e ico para la mayor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo les quiero decir un óxido de óxido áurico, ¿con qué valencia estará trabajando el oro? Recuerden sus valencias. Tatiana, ¿cuáles son las valencias del oro? Correcto, Mari, muy bien. Es más 1 más 3. En este caso estaría trabajando con ¿cuál? Correcto, Iriel, con más 3, con la mayor. Entonces es por ello que lo hago terminar en ico, ¿sí? Entonces hay que recordar esto nada más. Entonces, aquí, por ejemplo, el óxido de litio, que normalmente se escribe la palabra óxido, luego la preposición de y luego el nombre del metal, que en este caso es de litio. Igual pasa lo mismo con el sodio, óxido de sodio, y aquí su famoso feo, el ferroso, que les mencionaba. El hierro, recuerdan qué valencias tenía, más 2 más 3. Si es que hago trabajar con la menor valencia, uso el prefijo oso, y si hago trabajar con la mayor valencia, que es 3, lo utilizo el sufijo ico. Entonces, aquí, como ya está la respuesta a la nomenclatura, pues entonces ya me dice que es un óxido ferroso. Y sé que está trabajando con la menor porque hace uso de su sufijo oso. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esto. ¿Sí? Bueno, esto ya lo habíamos pasado. La stock aquí es muy parecida a la tradicional, pero la única diferencia es que se escribe o se indica la valencia del metal en números romanos y entre paréntesis. ¿Sí? Es la única diferencia. Porque miren, aquí el ejemplo, óxido de litio entre paréntesis 1, la valencia del litio expresado en números romanos y en paréntesis. El sodio tenemos que también su valencia es número 1 y esto debe estar en números romanos y en paréntesis. El hierro, en este caso, le puse el óxido de hierro en números romanos, la valencia con la que yo haya decidido trabajar, más 2 o más 3, en este caso es más 2, es por ello que está en números romanos el número 2 entre paréntesis, ¿sí? Entonces, a eso es todo en cuanto a la stock, y en cuanto a la sistemática tenemos a la siguiente. Aquí vamos a ir desde el final y utilizando estos prefijos. Cuando veamos uno, un oxígeno o uno de cualquier elemento, siempre va a ser mono. Para cuando haya 2, di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa y así sucesivamente, ¿sí? Entonces esto ustedes ya lo tienen y solo cabe revisar algo nada más. Y luego se escribe el nombre de la función con la que se está trabajando. Por ejemplo, si estoy trabajando con óxidos, digo mono y viene la palabra, el nombre de la función, que en este caso sería un óxido, sería monóxido de, aquí viene la preposición de tal elemento, ¿sí? Tal metal. Monóxido de litio, monóxido de magnesio, monóxido de zinc,
¿sí? Aquí simplemente van en este sentido, ¿sí? Aquí ya podemos ver un monóxido de calcio. Aquí me está indicando, parto desde aquí, desde este puntito, aquí. En teoría, si no hay nada, me indica que hay un número 1. ¿Sí? Entonces, aquí, gracias a esto, es que yo puedo decir que hay 1. Si no hay 1, si no hay un número 2 y solo está solito el oxígeno, pues ya es automático. Yo sé que hay 1 ahí, un oxígeno. Y de ahí simplemente pongo el nombre de la función óxido, luego de quién pongo pues de calcio porque es lo que está haciendo acá. Si aquí hubiera, veamos como en el otro ejemplo, no sé si está. Sí, si aquí hubiera así como en este caso el último ejemplo, miremos aquí. Aquí tiene 3 y 2. Entonces empiezo indicando el número 3. Para 3 es tri, luego el nombre de la función que es óxido, luego la palabra, la preposición de, luego indico el número 2, que es por ende es di, y luego el nombre del metal. ¿Qué metal? Hierro. ¿Sí? Recuerden aquí lo que les mencionaba, que muchas personas dicen que las enfermedades no se curan con fe, pero yo decía que sí. ¿Qué enfermedades sería? ¿La recuerdan? ¿Qué enfermedad se cura con fe? ¿Quién me lo dice? Adriana. ¿Qué enfermedad se cura con fe? Adriana, ¿está ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Iriel. Vamos otra. Siga pensando, Adriana. Iriel, una opción. ¿Qué enfermedad se cura con fe? ¿Qué enfermedad se cura con fe? ¿Recuerdan cuál? Yo les había mencionado que era la anemia, ¿se acuerdan? Porque la anemia hace referencia pues de que hay una disminución de este elemento, hierro, en nuestra sangre, pues y es por ello que nos mandan a ingerir hierro. Y pues esa es una de las enfermedades que se puede curar con fe, es decir, con hierro. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta y se acuerden nuevamente. Muy bien, continuando con esto, tenemos que en las funciones químicas de, obviamente, de la química inorgánica, hacemos referencia a las binarias, de las que ya estuvimos revisando, a los que tienen dos elementos químicos nada más, a las terciarias, las que constan de tres elementos, y es hasta aquí donde nosotros nos quedamos. Y el siguiente año estaremos trabajando con las cuaternarias, ¿sí? Entonces significa que trabajarán con 4 elementos. Muy bien, dentro de la función de las funciones binarias tenemos a la función del oxígeno, la función del hidrógeno, y dentro de estas mismas también tenemos los óxidos metálicos, los no metálicos, los peróxidos, y dentro de los hidrógenos, de la función hidrógeno, a los hidruros metálicos, ácidos hidrácidos y compuestos especiales que ya habíamos revisado. Entonces empezamos un ejemplo nada más de cómo debemos resolver. Aquí ya trabajamos únicamente la función óxidos, ¿sí? Entonces aquí vemos específicamente un óxido, la función óxidos
metálicos, ¿sí? O también conocido como óxidos básicos, ¿sí? Porque es la base para poder estudiar lo demás. ¿Cómo se forman? Voy a... Ok, un segundico. No quiere pasar. Ya. ¿Cómo se forman? Es de metal más oxígeno. Esto deben tener presente para que no puedan equivocarse en los próximos compuestos. Es conocido porque en muchos otros compuestos, otras funciones que vamos a estudiar más luego, pues harán uso de un óxido metálico o un óxido básico, ¿sí? Entonces, parte de esto y deben tener en cuenta cómo se forma para que puedan hacer el uso correcto. Entonces, el metal siempre va a tener una carga positiva y el oxígeno pues siempre va a tener una carga negativa de -2. Esto va a ser fijo, constante, siempre, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo de ecuación de formación. Tengo al Cu, que es el cobre. El Cu, que ya sé que es el cobre, en este caso yo ya lo he puesto resuelto. Y tengo que ir identificando con qué valencia le he puesto. Debo tener en cuenta que pongo -2, que esto ya me da algo fijo, que sé que eso es algo del oxígeno. Ponemos aquí, el metal sé que es el cobre, ¿cierto? Entonces aquí ya cumplo la regla de ecuación de formación. Metal más ¿qué? Más oxígeno. El metal siempre va a tener una carga positiva, como les indica arriba en la ecuación de formación. Entonces, simplemente debo averiguar cuánto yo decidí poner aquí. ¿El cobre qué valencia tiene? +1 y +2. En este caso yo digo trabajar con +1. Simplemente me queda de la siguiente manera. Pongo intercambio valencias 2, el oxígeno va al cobre y la valencia del cobre al oxígeno. ¿Sí? 2 y 1. ¿Sí? Así tal cual. Luego me queda el resultado final, C2 oxígeno 1. Como les mencioné, el 1 puede ponerse como no puede ponerse, se sobreentiende. Si hay una molécula de oxígeno, pues es solo una. Si ya hubieran dos, pues entonces ahí sí es necesario poner dos. Pero como en este caso solo me indica que hay una, solo se pone el número 1 o simplemente se deja así, como lo acabo de mencionar. Y eso sería todo en la ecuación de formación. En las pruebas les he estado pidiendo esto, ¿sí? Entonces, esto es lo que me deben hacer. La ecuación de formación de, qué sé yo, de óxidos metálicos, que ahora que estamos estudiando esto, me ponen metal más oxígeno. Y de ahí si viene, eligen el metal más el oxígeno, intercambian valencias y me dan el resultado final después de una reacción. Y listo. Si es que estaba bien, pues ya tenían su punto. No, solo estaba mencionándolo nada más. De ahí solo ponen directo el metal más oxígeno y de ahí si es que se intercambia, si se deben simplificar y de ahí el resultado final. ¿Sí? Nada más, como lo hemos venido trabajando. Y de ahí la nomenclatura ya pues tenemos la tradicional, stock y sistemática. En la tradicional, nos quedan, el tiempo no es suficiente con 40 minutos, nos quedan 10 minutos. Entonces, en la tradicional vamos a tener algo súper básico, ponemos la nomenclatura o ponemos el nombre de la función que es óxido, porque es lo que estamos revisando. Miremos el nombre de la función que es óxidos y ya nos indica aquí. Entonces, obviamente pongo la primera palabra. Como ya sé que es de cobre y que el cobre tiene +1 y +2, y si tiene dos valencias, para la menor es oso y para la mayor es ico, y teniendo en cuenta que yo utilicé la valencia +1, entonces diré, ok, si utilicé la valencia +1 y diré, chévere, estoy trabajando con el prefijo oso. Así que a este elemento lo debo terminar en oso. Como ya sé que en su nomenclatura el nombre en latín es cuprum, pues hago uso de este nombre, cupro, y lo hago terminar en oso, cuproso. ¿Sí? Nada más. En la stock tenemos óxido de cobre normal, el nombre normal, sin oso, sin ico ni nada, tal cual el nombre del metal, y la valencia del
metal que yo decidí. Como les mencioné, mi valencia que yo decidí trabajar era con +1. Por ende, este +1 debe estar en números romanos y entre paréntesis. Entonces, está bien. Y la última, la sistemática, tenemos que aquí empezamos por este lado. En teoría aquí, si no hay nada, sé que hay 1 y para 1 es mono. Luego ponemos la palabra óxido, el nombre de la función, y me queda monóxido o a su vez mono y luego óxido. Si la quieren combinar, monóxido, como está escrito aquí. Y de ahí sí, ¿de quién? De menciono cuántos elementos de cobre tengo y me dice que hay 2 y para 2 es di y de ahí el nombre del metal. En este caso sería de cobre. Monóxido de dicobre. Y listo. Eso es todo en cuanto a la función óxidos básicos, óxidos metálicos. Y aquí tenemos a la función peróxidos. Ahora para esto nosotros tenemos ecuación de formación óxido metálico, justo lo que estudiamos anteriormente, más oxígeno. ¿Sí? Entonces aquí debemos tener en cuenta esto que es importante, que únicamente trabajan con estas dos familias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Pues es sencillo, simplemente tenemos que dominar un óxido metálico y a esto sumarle el oxígeno. ¿Sí? Y de aquí simplemente ponemos el óxido de litio que yo le decidí poner más el oxígeno. Sumamos, ponemos el metal y luego el oxígeno y sumamos los elementos. El litio me dice que tengo 2, así que escribiré el número 2. Si es que el oxígeno me dice que tengo 1 y 2, así que escribiré el número 2. Y aquí es únicamente, en los peróxidos es únicamente cuando no se simplifica, ¿de acuerdo? Y del resto sí se debe simplificar. Pero en este caso no. Y listo. Eso es en cuanto a la nomenclatura. Ustedes ya lo medio conocen. Entonces tenemos peróxido de litio, óxido de litio 1 y la sistemática dióxido de dilitio. Porque aquí está. Di de 2, óxido del nombre de la función, gracias al oxígeno presente aquí. Luego de di, porque hay 2 aquí, de dilitio. Y listo, eso sería todo. ¿Sí? Entonces ahora avanzamos con la siguiente función. La función óxidos no metálicos. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, inquietud? Ya. Entonces, función óxidos no metálicos, únicamente tenemos lo mismo, más o menos, que es del no metal más el oxígeno. Idéntico a los óxidos metálicos. Solo que la diferencia, aquí trabajamos con no metales. Y de ahí es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces aquí tengo un ejemplo, un no metal, elegí al nitrógeno, a esto le sumo un oxígeno, intercambio valencias, recuerden que el nitrógeno tiene valencia +3 y +5 y yo decidí trabajar y decido trabajar con la valencia mayor, que en este caso digo que es la valencia +5 aquí. Y recordemos que el oxígeno siempre tendrá una valencia de -2, intercambio valencias y me queda el compuesto final de esta forma. N2 oxígeno 5, ¿sí? Y su nomenclatura vamos a tenerla de la siguiente manera. En la tradicional, óxido nítrico, porque estoy trabajando con la mayor. Y para la mayor lo hago terminar en ico. Como es nitrógeno, pues lo quito lo demás y lo hago terminar en ico. Óxido nítrico. En la stock debe estar indicando la valencia del no metal, es decir, pongo la palabra óxido de nitrógeno y la valencia del no metal en números romanos y entre paréntesis, es decir, en este caso sería 5. Y luego empiezo, en la sistemática empiezo por el final indicando cuántos oxígenos tengo y me dice que tengo 5 y para 5 es penta. Aquí pueden utilizar de dos formas, pentaóxido o pentaoxo, que es lo mismo. El oxo es simplemente la abreviación. Por ejemplo, para decir Adriana, no quiero decir Adriana completo, sino le digo solo Adri, ¿sí? Si no le quiero decir a Mari el nombre completo, le digo Mari.
¿sí? Así pasa lo mismo con la nomenclatura química. Y luego también tenemos de, y veo de quién, de nitrógeno. ¿Cuántos nitrógenos tengo? Me dice que hay 2, entonces pongo la palabrita, el subprefijo di, la preposición di. Y luego el nombre del metal, nitrógeno. Y listo, se acabó esto de los hidruros y avanzamos con los hidruros y ahora sí tenemos a estos. Función, ¿cómo se forma? Metal más hidrógeno. Ahí está, hidruro, ya sabemos que es un hidrógeno presente ahí. Y metálicos, pues obviamente ya sabremos que estará trabajando un metal. Entonces aquí se forma de un metal más un hidrógeno. Un ejemplo, el berilio. El berilio más el hidrógeno. Metal, berilio. Hidrógeno, pues obviamente el hidrógeno. ¿Qué valencia tiene el berilio? Tiene valencia más 2. Y valencia del hidrógeno, aquí arriba ya me está indicando que es del menos 1, ¿sí? Entonces tienen que combinar o intercambiar las valencias, el 2 del berilio al hidrógeno y del hidrógeno al berilio. Y me queda el compuesto final en este sentido. Y finalmente la nomenclatura, siempre pongo la palabra de la función, que en este caso es un hidruro. Escribo la palabra hidruro, luego de quién, de berilio. Y escribo el nombre del metal. En la stock, hidruro de berilio y la valencia del metal, que en este caso sería del berilio, sería la valencia 2 en números romanos y en paréntesis. Y de ahí en la sistemática únicamente debo poner o verificar los numeritos de abajo indicando de cuántos elementos tengo cada uno. Entonces aquí me indica un número 2. Para número 2 pongo di y luego como veo una H, pues entonces fijo, sé que es un hidruro porque hay un hidrógeno. ¿Y de quién? De berilio, ¿sí? Y indicamos eso, de berilio y listo. Eso en cuanto a los hidruros. A la función ácidos hidrácidos, aquí tenemos a la función, aquí no se me vayan a confundir, porfa. Recuerden que aquí en los hidruros metálicos es metal más hidrógeno. Y ahora en los ácidos hidrácidos es hidrógeno más no metal, ¿sí? Y aquí tenemos que únicamente para los ácidos hidrácidos trabajamos con la familia 6 y 7. Aquí lo tenemos. Y todos los elementos de la familia 6 y 7 deberán trabajar, bueno, en este caso solo la familia 6 deberá trabajar con el menos 2 y la familia 7 con el menos 1. Veamos, ¿quién me indica un chat? Listo, Adriana, no hay problema, ya le justifico. Y muy bien, ahora teniendo en cuenta qué familias formamos de la familia 6, pues, ¿quién me lo dice? Bueno, en este caso únicamente les voy a mencionar yo. ¿Cuáles son? Uy, se acabó el tiempo y eso sería todo por la clase.